hay que tener una mirada no solamente crítica de los procesos sociales y sobre todo de los procesos de cambio, aquellos que están de una manera determinada ligadas al concepto de revolución, o mejor dicho, a la arqueología conceptual del concepto de revolución. Y sobre todo nos interesa hacer el análisis de las dinámicas moleculares de los procesos, puesto que estos han manifestado, han hecho visibles sus contradicciones en el trajín mismo de sus propias temporalidades, del movimiento de sus engranajes y mecanismos, de sus asonadas sociales que tienen que ver con movilizaciones, pero también tienen que ver como contraste con las formas de convocatoria estatal que básicamente se reducen en la mayor parte del tiempo a la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces es indispensable hacer este análisis, sobre todo a partir de ciertos desenlaces que se han dado que tienen que ver básicamente con la frustración de las esperanzas de los pueblos, sobre todo de los sectores que son considerados marginados, que son considerados las víctimas, que son considerados el proletariado o las clases sociales subalternas. Entonces, cuando ocurre esto, es indispensable también tener en cuenta ciertos desemboques o ciertos desplazamientos que tienen que ver con los comportamientos sociales que han pasado en principio del entusiasmo de la primera etapa del proceso de cambio a lo que podemos llamar el desencanto, y después no solamente al desencanto, sino a la abierta frustración que tiene que ver básicamente con, inclusive con la desesperanza. Y entonces es como si volviéramos a comportamientos anteriores al inicio de los procesos de cambio. Y en términos generales y teóricos, si comparamos en términos metafóricos o de manera figurativa con lo que podemos llamar no solamente la arqueología de la revolución, sino con la efectuación singular de la revolución, que nunca ha dejado de expresar sus contradicciones. Entonces, estos desplazamientos de comportamientos sociales tienen que ver con volver a ese tipo de prácticas que son de sumisión, que son de sometimiento, que son de subordinación a las clases dominantes. Eso es precisamente lo que ha pasado en Bolivia, teniendo en cuenta los resultados electorales del balotaje entre lo que hemos dicho dos personajes o dos perfiles de una derecha descompaginada que nos dan las sombras y grises de las versiones o las expresiones políticas del neoliberalismo, ya no solamente deshilachado, sino sin perspectivas, sin discursos, sin métodos y sin procedimientos. Podemos hablar de una completa improvisación que ha caído el neoliberalismo en estas versiones políticas. Entonces, si tenemos en cuenta esto, este estado de la situación, vamos a ver que estamos pues ante
un deterioro y destrucción del tejido social, de la composición de las organizaciones sociales, de la interpelación o de la capacidad de interpelación de los sujetos sociales, que han perdido inclusive no solamente el ánimo, sino el discurso, porque este discurso, el discurso que se puede llamar de una manera eufemista, como hablan los medios de comunicación, de izquierda, es decir, el neopopulismo, que antecede este desemboque, este desenlace gris y sin esperanzas, es el que ha destruido, pues, lo que se puede llamar el impulso del proceso de cambio. Y al hacerlo ha destruido lo que sostiene un proceso de cambio. Las voluntades colectivas, las organizaciones sociales, la memoria o la capacidad de memoria y obviamente la capacidad de plantear objetivos y definir horizontes. En la medida que se ha perdido todo esto, que se ha trivializado la política, en esa misma medida estamos pues ante la banalización y el vaciamiento político, pero también el vaciamiento social. Entonces estamos pues ante lo que podemos llamar una especie de anodanamiento del sujeto social, de los sujetos sociales, y al retorno de los manejos de una clase política que desde hace un buen tiempo, por lo menos hace medio siglo, está en franca decadencia, por ambos lados, por el lado de los que se autoproclaman de izquierda y de los que son señalados como derecha. Es decir, el deterioro es generalizado, la decadencia es generalizada, el vaciamiento es generalizado y por lo tanto estamos asistiendo ante coyunturas sin perspectivas y ese es el desenlace. Pero ese vacío, esa nada política tiene que ser explicada a partir de los mecanismos, a partir de las dinámicas moleculares que han llevado a esto. Es decir, a partir también de la correlación de fuerzas que han llevado a esto. O podemos decir a partir del vaciamiento de las mismas fuerzas. Es decir, de la separación de las fuerzas de su propia potencia. Un despotenciamiento generalizado. Entonces, al estar en esta situación, podemos explicar, pues, lo que está ocurriendo. Entonces, lo que ha ocurrido es, primero, una gran derrota cuando se asesinó al proceso de cambio con el incumplimiento de la Constitución y los objetivos que se plantearon los movimientos sociales de la movilización prolongada del 2000 al 2005. Entonces, cuando no se cumplen esos objetivos, cuando no se cumple con la Constitución, estamos precisamente ante una regresión que ninguna propaganda política, ninguna publicidad mediática puede sustituir, por más esfuerzos de convencimiento que tengan. La propaganda y la publicidad neopopulista han intentado durante por lo menos 10 años convencernos que estábamos en un proceso de cambio, cuando ya no lo estábamos, pues había sido truncado cuando se desnacionalizaron los hidrocarburos con los contratos de operaciones, cuando se invadió el territorio indígena y Parque Nacional y Siboro Securé, cuando se hizo una concesión a una empresa minera canadiense en el territorio indígena de Malkucota, cuando se avasallaron los territorios guaraníes y otros territorios de los pueblos indígenas, dejando que los colonizadores, mal llamados interculturales, emprendan una tarea sinuosa
una tarea descomedida, una tarea destructiva que permite precisamente y es explicada por lo que llamamos el tráfico de tierras, que está vinculado al incineramiento de los bosques de la Amazonía, del Chaco, inclusive del Valle, convirtiendo los bosques primarios en tierra fiscal para que puedan ser concesionados e ingresar al mercado de tierras. Y por lo tanto hay una relación perversa entre avasalladores interculturales, entre hacendados ganaderos, entre empresarios soyeros y empresarios de la agroindustria, que están interesados en la ampliación desbordante de la frontera agrícola. Entonces, obviamente hemos asistido a todo esto, a una ofensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente en las condiciones de regresión y restauración y muerte de un proceso de cambio que había sido asesinado por los encargados de cumplir con la Constitución y cumplir con el proceso de cambio. Entonces, obviamente, esta es la situación, este es el contexto, esto es lo que explica lo que está ocurriendo. Este vaciamiento, esta trivialización de la política en sentido extremo, esta emergencia de sujetos presidenciables de pacotilla, esto es lo que explica. Es decir, haber destruido la gran oportunidad de transformar, de hacer transformaciones estructurales e institucionales en el país, inclusive de reformas estructurales e institucionales. Entonces, estamos precisamente ante las consecuencias, los efectos de todo ese vaciamiento y destrucción del tejido social de las organizaciones y la inhibición de la potencia social por parte de estos voceros de la demagogia y retórica neopopulista. Entonces, no es por mérito propio que salen al escenario del balotaje dos expresiones de la derecha endémica. No es por fuerza propia, sino porque ya no hay nada. No hay nada después del deterioro. No hay nada después del festín que se han dado los neopopulistas. Lo único que queda es el vacío y el desorden descomunal de una fiesta. En ese sentido, y en esas condiciones, asistimos pues a lo que podemos llamar las prolongaciones mismas de la decadencia política y social. Nosotros insistimos en esto, en esta remarcación, para entender lo que está pasando. Obviamente muy opuestos a la cantaleta de los analistas políticos, a la cantaleta repetida, a esa inercia de los medios de comunicación que muestran como si hubiera pasado algo, y ese algo tiene que ver con la sustitución de dos periodos de decadencia de las gestiones de gobierno del MAS. Es decir, esa manera de ver las cosas sencillamente oculta lo que ha ocurrido. Es decir, oculta la basura debajo de la alfombra mediática que se inventan. Lo que ha ocurrido hace tiempo es precisamente la destrucción y el asesinato del proceso de cambio. Lo que está ocurriendo ahora sencillamente es la apoteosis de una decadencia que expresa la magnificencia del desorden, de la pobreza, de la trivialización, de la banalización, después del festín. Entonces, estamos pues en una especie de resaca social, de resaca política. Inclusive podríamos hablar de una resaca ideológica. Entonces, estamos ante eso. Y eso obviamente no lo van a decir ni los analistas, ni los medios de comunicación, y mucho menos los partidos políticos, ni mucho menos los responsables de esta derrota.
que son estos encargados, estos gobernantes, estos voceros del neopopulismo, que ya de por sí nos mostraron sus propias miserias humanas en un manejo administrativo doloso, corrupto y de alta corrupción institucional. Ya nos mostraron las dimensiones pobres y miserables de sus propios discursos, de sus propias, diremos, comprensiones elementales, o más bien incomprensiones de lo que ocurre, porque no eran otra cosa que una usurpación de una gran movilización social, de una gran comprensión a partir de la intuición subversiva de los movilizados del 2000 al 2005. Estos impostores que se subieron a la cresta de la ola, lo único que han hecho es mostrar los límites de su propio oportunismo, los límites de su propio desconocimiento, los límites de su propia ignorancia, y lo único que han tratado de hacer a lo largo de su compulsiva propaganda y publicidad es ocultar sus propios límites y presentarse como revolucionarios de pacotilla. Entonces hemos pasado de los revolucionarios de pacotilla a los políticos de pacotilla de una derecha deshilachada. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es la continuidad de la decadencia. Y por lo tanto la decadencia no solamente es una calificación, la decadencia es un acontecimiento que tiene su propia composición, o más bien descomposición. La decadencia tiene que ser entendida a partir de sus propios funcionamientos, de sus propias dinámicas, que podríamos llamar de desarme generalizado, de derrumbe generalizado. Entonces, podemos decir a ciencia cierta que el país está desarmado, el pueblo está vulnerable y expuesto a su propia inanición. Y en estas condiciones es indispensable una crítica radical que por lo menos ponga las cosas en su sitio, haga descripciones objetivas de lo que está ocurriendo y no se invente cosas. Es decir, no recurra a mitos baratos, a narrativas baratas de los medios de comunicación y de los analistas que muestran como si hubiera un desplazamiento. Esta es la continuidad de lo mismo, de la misma decadencia, solo que ahora en la versión de los que podemos llamar señalados de derecha. Entonces es indispensable ingresar a una descripción de lo que está ocurriendo, mejor en detalle, en la manifestación de sus detalles, y también, después de hacer esto, a un análisis crítico de lo que ha ocurrido, no solamente durante las 2 décadas anteriores de las lamentables gestiones neopopulistas, sino que es indispensable por lo menos abarcar medio siglo de la historia reciente, de la historia política reciente, medio siglo perdido en su laberinto del drama político boliviano. Entonces necesitamos entender por qué ocurre, por qué se repiten estos mecanismos, por qué hay una especie de regla, por qué hay una especie de fatalidad que repite la construcción de las derrotas, que repite la aparición constante de obstáculos histórico-políticos y culturales, que repite esos escenarios donde tenemos por un lado a los que se reclaman de ser partidarios del coche al que se suben, de ser inclusive los constructores del coche al que se suben cuando ya el coche ya estaba rodando, es decir, los oportunistas. ¿Por qué el país cae constantemente en oportunismos de distinta índole de esta clase política variopinta para construir derrotas, para inhibir la voluntad de las multitudes, para obstaculizar
de manera obsecuente a la potencia social. Al respecto de lo que decimos, al respecto de estas interpretaciones suspendidas en el aire, estas narrativas que levitan, que no tocan el suelo, que no están vinculadas a la realidad efectiva, que son más bien anacrónicas y corresponden al inicio mismo de sus interpretaciones, al inicio mismo de sus narraciones, es decir, a cuándo fueron formuladas, y por lo tanto corresponde al nacimiento mismo de una ideología que ha quedado anacrónica. Ha dado como resultado, después, en ese anacronismo, en esa suspensión, en esa levitación, lo que podemos llamar una tendencia a un mesianismo laico, de los portadores del fuego santo, de las pretendidas vanguardias que siempre tienen la respuesta. Es decir, no se cumplieron los requisitos subjetivos necesarios para las transformaciones, la inexistencia del partido obrero, del partido de la revolución, del partido proletario, y por lo tanto el no cumplimiento de un programa que supuestamente absorbe el núcleo de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Ese mesianismo economicista, ese mesianismo laico, responde de la misma manera a todo y en todas partes, a pesar de que las partes, las localidades, a pesar de que los momentos sean distintos, la respuesta es la misma: la ausencia del Partido Revolucionario, y por lo tanto lo que se ha hecho antes estaba destinado al fracaso. Este evangelismo de los últimos tiempos, este evangelismo laico, supuestamente y pretendidamente revolucionario, termina pues repitiendo lo mismo, un envejecimiento corporal de los que enuncian este tipo de apreciaciones. En pocas palabras, lo que ha ocurrido con los resultados electorales del balotaje, es decir, con la miseria electoral que ya empezó en la primera ronda electoral, ya lo sabían. Es decir, eso iba a ocurrir porque la causa, las 2 décadas del gobierno neopopulista iban al fracaso porque no era el Partido Revolucionario. Incapaces de hacer el análisis minucioso, al detalle, presente, actualizado, comprendiendo las dinámicas moleculares y molares de la sociedad, moleculares en relación a las prácticas y comportamientos de los sujetos y molares en relación a las instituciones. Incapaces de comprender la lucha de clases efectiva, no la que está en su cabeza, la que parece una caricatura basada en un esquematismo y en perfiles sin espesor. Entonces, incapaces de estar presentes en el momento, responder a la complejidad de lo concreto, entonces divagan como ángeles agónicos después de haber sepultado a su Dios. Son vitales estas interpretaciones y las anteriores, más triviales, y estas que tienen un carácter mesiánico, es indispensable practicar de manera honesta y transparente la autocrítica. Una autocrítica colectiva que incumba al pueblo. Una autocrítica colectiva que incumba a las clases sociales subalternas, proletarias y campesinas, y a los sectores urbanos populares.
porque todos ellos también son responsables de lo que ha ocurrido por haber dejado hacer y pasar, por haber sido cómplices de la forma de gubernamentalidad clientelar. Y ahora son cómplices de elegir a fantoches, en plena decrepitud y clausura de los tiempos, en plena desaparición de la vitalidad política, en pleno vaciamiento de la potencia social, donde precisamente falta la elocuencia de la reflexión. El problema son los discursos que no quieren interpretar, sino más bien legitimar. El lenguaje ya de por sí es una interpretación, o deviene interpretación, y a su vez deviene de interpretaciones no evocativas, que podríamos llamar interpretaciones corporales. La interpretación tiene que ver con la interacción, con ámbitos de relaciones, con la interacción con el entorno, con la resonancia de la afuera en la interioridad, con la interpretación de la exterioridad y la decodificación interior en el sentido de el sentido inmanente, es decir, en el sentido de la predisposición subjetiva y también de lo que podemos llamar la voluntad de potencia, es decir, la liberación creativa de la potencia. En cambio, los discursos de legitimación ocasionan la inhibición de la interpretación, la obstaculización de la interpretación y, en consecuencia, de la explicación, de la comprensión, del conocimiento. Por eso podemos decir que el discurso de legitimación es anacrónico, está arraigado a un pasado, a la apología de un pasado imaginado, donde el poder se hace elocuente y las dominaciones son proliferantes. Desde esta perspectiva podemos decir que la interpretación crítica, es decir, el ejercicio de la crítica y la interpretación, es liberadora, libera la potencia. La interpretación no pretende quedarse, no pretende estancarse en sí misma, en una culminación, al contrario, más bien, como en el círculo hermenéutico se trata de una interpretación infinita, es decir, de una interpretación de nunca acabar. La interpretación abre el camino a otras interpretaciones, al potenciamiento de las interpretaciones que implican también el potenciamiento mismo vital. El discurso político es de obstrucción de la interpretación. En este sentido es un suicidio, porque en la medida que no hay una interpretación, en la medida que no hay una interacción adecuada con la exterioridad, con el afuera, en esa misma medida no solamente se fortalecen o proliferan los obstáculos epistemológicos, pero también obstáculos histórico-políticos, sino que se inhibe la capacidad, se inhibe la potencia, se inhibe las posibilidades de actuar y por lo tanto hay una restricción en el momento presente. Debido a ese anacronismo afincado en un pasado imaginado. En consecuencia es menester deconstruir esos discursos políticos que tienen que ver en el contexto con la ideología que precisamente legitima, a diferencia de la utopía que libera, que define
horizontes que son de apertura. Por lo tanto, es indispensable liberarse tanto del discurso anacrónico político como de la ideología enquistada, envuelta en sí misma. Se puede decir que el discurso político y la ideología son maneras de no estar presentes, de ser anacrónicos, estar en otra parte, en un pasado imaginado y por lo tanto, de manera paradójica, en ningún lugar, pero no de una manera utópica, sino de una manera conservadora. En este sentido, para estar presentes es menester ejercer, efectuar la interpretación, liberar la interpretación y sobre todo la interpretación crítica. Situarse en el presente, convertir a la crítica en una relación de apertura, convertir a la crítica en una acción liberadora, situarse en los espesores de la coyuntura para comprender los desenlaces en la coyuntura. El desenlace actual, coyuntural, político, el desenlace circunscrito a lo electoral, es un desenlace contenido en la trama histórico, político, social y cultural. Es el desenlace contenido en el entramado, en los entramados y tejidos sociales y culturales, políticos y económicos anteriores, que tienen que ver con lo que hemos llamado la decadencia, el desenvolvimiento de la decadencia, el despliegue elocuente de las miserias humanas. En conclusión, podemos decir que no solamente se trata del fin de ciclo neopopulista, sino también del fin del ciclo anterior, el neoliberal. Es decir, se dan dos fines de ciclos y por lo tanto una finalización de ciclos. Después de la caída y el derrumbe, más bien la implosión de la forma de gubernamentalidad clientelar, en plena clausura de ambos ciclos, lo que aparecen son celajes enfermos, en un crepúsculo endémico y descolorido. El balotaje, el resultado electoral, no es otra cosa que un requiem para la política, un requiem de una república ilusoria que ha durado 2 siglos. Que se dé justo esto en el aniversario del bicentenario es muy significativo. La república ha muerto, incluyendo al Estado plurinacional, que también ha muerto y que nunca ha dejado de ser república. Esa, como hemos dicho, es una falsa discusión, porque el Estado plurinacional es también república, es cosa pública, res pública. Esa república que se ha establecido, basado y emergido en la usurpación, es la república que muere. Esa república que ha construido a lo largo de 2 siglos una historia dramática de derrotas y frustraciones, es lo que ha concluido. Ahora queda desandar el camino, comenzar de nuevo, recuperando la memoria para inventar porvenires que se liberen de las ataduras, de los obstáculos y las prácticas de un pasado oprobioso, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que distintas versiones políticas han compartido y recientemente, en los últimos 40 años, han compartido neoliberales y neopopulistas.